Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. El gobierno de Javier Milei decidió convocar a sesiones extraordinarias. Entre los proyectos que van a incluir en esta convocatoria figura la denominada ya reforma política, que incluye la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, y que por el otro lado también va a modificar el financiamiento estatal a las campañas electorales y además de justamente reformar la ley orgánica de los partidos políticos. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Juan Carlos Giordano. Él es diputado nacional de la izquierda socialista FIT, a quien le damos la bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Acá Natacha. ¿Cómo andás, Natalia? ¿Vos qué decís? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te agradecemos el tiempo que te hayas tomado para tener esta entrevista. Vamos a intentar que sea lo más corta posible. Lo primero que queremos hablar con vos tiene que ver con las PASO, esta forma, este mecanismo que fue creado en el 2009, si no me equivoco, durante el gobierno de Cristina Fernández y que se implementaron recién en el 2011. Lo que primero que queríamos consultarte básicamente es cuál es la postura de la izquierda socialista FIT respecto a este mecanismo y su posible eliminación. Bueno, siempre desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, hemos denunciado a las PASO como un mecanismo proscriptivo para la izquierda, porque la izquierda, que es la izquierda y el Frente de Izquierda Unidad, que es un frente nacional, que tiene personerías jurídica, partido legal y todo lo demás, le exigen en este caso, las PASO, le pusieron un filtro del 1,5% de los votantes para pasar a las generales. Y el objetivo de las PASO también tenía, cuando la ideó, es decir, el peronismo kirchnerista, era que todos los sectores, digamos, que se pudieran presentar por fuera, tanto del peronismo como del radicalismo y demás, tuvieran que ir al pie, digamos, de los candidatos, de los aparatos, digamos, que tengan más peso y demás, para generar dos alternativas. En ese caso era la centro-derecha con el Macri y un supuesto gobierno o alternativa nacional y popular del peronismo. Bueno, esa siempre fue la postura, por eso nosotros hemos criticado siempre a las PASO y demás. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno ultraderechista de Milei, usa este hecho de las PASO, aparte porque es un mecanismo que, como bien ya dicen los partidos tradicionales, que lo hicieron para ver si les alcanzaba para dirimir las internas entre ellos y superar la crisis interna entre ellos, pero no ha superado ninguna crisis interna entre ellos. Entonces, dicen de que podrían eliminar las PASO. Ahora, detrás de la eliminación de las PASO, no es ese solo el tema, esa es la pantalla. Inclusive el gobierno siempre usa como pantalla para tratar de justificar sus proyectos, que en este caso son dos proyectos que son completamente antidemocráticos, reaccionarios y proscriptivos, en el caso particular a la izquierda, porque se le suman restricciones a la izquierda. El gobierno dice la casta, y aparte porque las elecciones son gastar mucha plata, y cómo van a gastar plata en la política de los contribuyentes, del pueblo, etcétera, etcétera. No, detrás de la eliminación de las PASO, ese mismo proyecto dice que, como bien decías vos, se les quita a los espacios gratuitos que tenemos, que ya Macri los había bajado, pero hay un espacio gratuito por la cual muchas veces el Frente de Izquierda es la única oportunidad que tiene para hacer conocer sus propuestas, por ejemplo. Entonces, al sacarse los espacios gratuitos por televisión y al sacársele el aporte que hace el Estado a los partidos, en este caso, nosotros como Frente de Izquierda Unidad no recibimos plata ni de los laboratorios, ni de los grandes capitalistas, ni de las multinacionales, ni de los bancos, ni de los grandes empresarios, ni del narcotráfico, etcétera, etcétera, de cómo se financian los partidos tradicionales. Por ejemplo, el otro día salió de que se hizo una cena en Puerto Madero con una fundación
que apoya a los libertarios que se reunieron en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, diciendo que eran la herramienta militar, digamos, el brazo armado de Milei, y recaudaron $10 millones. 10 millones de dólares, pagaron 25.000 el cubierto, grandes capitalistas. Algunos dicen 50.000 y hay algunos que dicen que pagaron $100.000 el cubierto para financiar a La Libertad Avanza, lo que ellos dicen la no política y demás. Entonces, si se le sacan los espacios gratuitos que tiene la izquierda, donde, por ejemplo, 15 segundos por televisión abierta salen $5.000. 15 segundos. Vos imaginate cuando uno ve un spot televisivo, una salida de La Libertad Avanza, del PRO, ¿no es cierto?, del peronismo, minutos a veces, ¿no es cierto?, pero 15 segundos sale $5.000. Entonces la izquierda no tiene que tener $5.000, porque nosotros nos financiamos, nos solventamos la actividad militante de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unida con el aporte voluntario de las y de los trabajadores, de nuestros simpatizantes, jubilados en los barrios populares. Es más, nosotros siempre rechazamos lo que son las dietas millonarias de las y los diputados, al punto de que hoy nosotros tenemos a nuestra diputada, que es Mónica Slotauer, que es trabajadora ferroviaria. Cuando ella fue diputada en su momento, volvió a trabajar en el ferrocarril y ella percibe como diputada el salario de una trabajadora ferroviaria, que no es un salario, es un salario que está inclusive por debajo de la línea de pobreza de una familia tipo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El gobierno dice, elimino las PASO, que nadie ama a las PASO, porque las PASO, ¿no? Es decir, y aparte de todos los procesos electorales, las estafas electorales que siempre hay en una campaña electoral, los punteros, los trolls financiados, etcétera, que cuando el gobierno dice la libertad avanza de la política, ellos son también parte de las políticas, efectivamente, porque para financiar y aceitar todo un mecanismo de trolls, se financian con eso. Ellos dicen con la nuestra, con la privada. No, con la privada no. Si hay grandes capitalistas que le financian la campaña a Milei, pagan un cubierto, $25.000, donde recaudan $10 millones, que después, entre otras cosas, el mismo gobierno que manda una reforma electoral ahora, es la que después no declara. Porque, por ejemplo, de los balances electorales, la rendición de cuentas y demás, lo único que rinden cuentas es la izquierda, el resto no lo hacen. Sí, Juan Carlos, queda claro que, digamos, el mecanismo de las PASO no estaría siendo avalado por ninguna de las fuerzas políticas. Como decíamos al comienzo, fue una de las estrategias implementadas por el kirchnerismo, pero que luego esto quedó a un lado. Ahora lo que nos estás comentando tiene que ver más bien con el tema de los financiamientos de los partidos políticos, y claramente es una batalla totalmente desleal, teniendo en cuenta que otros partidos políticos, en realidad los mayoritarios, tienen un financiamiento que van desde empresas privadas hasta grandes portadores de riquezas. La pregunta tiene que ver con el otro lado, que más que afecta en realidad a la ley orgánica de los partidos políticos, porque, como bien decías, por un lado está la eliminación de las PASO, por el otro lado está el financiamiento de los partidos políticos, que básicamente tienen esto, ¿no? Una desigualdad en cuanto a la posibilidad de poder financiar la campaña, más los espacios gratuitos en los medios de comunicación y demás, pero por el otro lado también modifica la ley orgánica de los partidos políticos. Algunos de los cambios que son propuestos por este proyecto es aumentar, por ejemplo, el requisito de afiliados del 0,5 del padrón electoral, que antes era 0,4, exigir un mínimo del 3% de los votos en las 2 elecciones consecutivas, y también ampliar la presencia mínima a 10 distritos para los partidos nacionales, que hoy en día son 5. Mi pregunta con respecto a estos cambios, ¿no?, es cómo afectan, por ejemplo, particularmente a los partidos de izquierda en relación a los resultados electorales obtenidos quizás en las últimas elecciones. No, claro, por eso bien lo aclarás vos, porque es las PASO por un lado y el financiamiento, y después hay otro proyecto que el gobierno, que cuando dice libertad, no nos metemos en la vida de los partidos políticos, no, es cambiar la ley para el funcionamiento de los partidos políticos. Y evidentemente que para la izquierda es ya directamente la proscripción, porque, como bien decías vos, se aumentan
la cantidad de afiliaciones que tenés que tener, alrededor de 40.000 para un partido nacional. Se aumentan la cantidad de afiliaciones que tenés que tener por distrito, que son 4.000 ahora, y se las eleva también de una manera enorme. Para hacer un partido nacional, vos tenés que tener la personería hoy en 5 distritos, como mínimo. Ahora se eleva a 10. Y cuando una causal de caducidad de un partido, como bien decías vos, si en 2 elecciones consecutivas no sacabas el 2%, caducaba. Ahora eso se eleva al 3%. Pero ¿qué pasa? En el caso de un frente de izquierda, como en el nuestro, que es la mayor unidad de la izquierda que hemos logrado, con 4 partidos nacionales, ese 3% se cuenta para cada partido. Quiere decir que al frente de izquierda le van a contar el 12%, o sea, el 12%. Y bueno, y eso, y aparte, bueno, de redoblar las multas, digamos, para en el caso porque es muy estricto el control, de cada rendición de cuenta que se tiene que hacer. Entonces a nosotros nunca nos han cobrado multa y todo lo demás, pero como ponen ahora un montón de restricciones, las multas van de 42 millones a 84 millones, ya hemos sacado la cuenta en todo esto lo que va a ocurrir. Y por ejemplo, una cosa que creo que no te dije es que la nueva ley para un partido nacional libera la privatización, digamos, del financiamiento. Uh-huh. Entonces, hoy, una persona física o un CEO o una persona jurídica, una multinacional, puede hacer un aporte individual equivalente a 5.250 millones de pesos, que son 5 millones de dólares cada uno, cuando ahora el límite eran 40 millones de pesos. O sea, de 40 millones de pesos se pasa a 5.000 millones de pesos. Quiere decir que le da la libertad, entre comillas, de un financiamiento a la libertad avanza. Ahora va a ser otra digamos, cena, charla de Milei, donde cobren dólares, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando, inclusive, eso después, fíjate vos, ayer salió en Clarín un editorial de un especialista en el tema, que habla del tema. Entonces dice, al liberar los controles, no solo que no hay límite para el financiamiento de los partidos, en este caso vamos a hablar de los partidos, cuando se dice los partidos capitalistas, los partidos patronales, los partidos que los financian los grandes empresarios, no solo que no va a haber límites, sino que en este caso no va a haber control. Entonces, una plata que viene del blanqueo de capitales, que estuvo en el exterior, financiando al narcotráfico, lavado de dinero, usureros internacionales, laboratorios, etcétera, 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 no van a tener ningún empacho porque el control es completamente laxo. Entonces acá, claro, estamos hablando de una reforma global, por eso el gobierno aprovecha, y este es un gobierno muy siniestro, que cuando habla de las PASO y te dice de la política y qué sé yo, detrás de todo esto tiene, digamos, un objetivo completamente distinto al que el gobierno anuncia. Entonces, una asfixia económica para los partidos de las y de los trabajadores. Se ve que les duele mucho que haya 5 diputados de izquierda en el Congreso Nacional. La izquierda, el Frente de Izquierda no es ningún sello de goma. Otra de las cosas que dice el gobierno, sellos de goma. No, sellos de goma son los sellos de las personerías jurídicas por la cual le han dado la posibilidad que las listas de Milei se presenten en las provincias. No, el Frente de Izquierda no es ningún sello de goma, tiene diputados muy reconocidos, que estamos en las luchas, que estamos por los 30.000, que apoyamos a Palestina, que tenemos trabajo en el sindicalismo combativo, en el movimiento de mujeres y disidencia, eso es indudable, etcétera. O sea que apuntan contra eso, digamos, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos Giordano, que es diputado nacional de la izquierda socialista, el FIT. Juan Carlos, recién decías, ¿no?, que el objetivo tiene que ver con eliminar o proscribir a la izquierda básicamente de las elecciones. Mi pregunta es, más allá de eso, ¿pueden analizar qué otros objetivos o intereses hay detrás? Digo, porque es cierto que la presencia de la izquierda en el Congreso se nota, se ve, es sumamente necesaria. Ahora, estos 5 o 6 es uno de los objetivos que tienen. ¿Hay otra cosa que ustedes pueden llegar a analizar dentro de esta reforma? ¿Por qué van? Sí, porque es parte de un gobierno ultraderechista que, así como vos lo escuchás a Milei y te dice que el mundo es comunista y son todos socialistas y los zurdos de mierda y que hay que correrlo y qué sé yo, y no sé cuánto y qué sé yo, y
y que el ultrafeminismo y dale, o sea, es un derecho democrático el que uno tiene para poder presentarse a una elección, para tener un mínimo aporte estatal, para que se puedan difundir las ideas de una gran parte de la sociedad. Nosotros tenemos 5 bancas nacionales, pero también porque es muy restrictiva la ley actual, que te exige un 3% del padrón electoral, que termina siendo el 5, el 6% de los votantes, para poder acceder a un diputado en algún distrito. Si hubiera un distrito único en todo el país y se contaran como distrito único el 1.000.000 de votos, muchas veces o más, que hemos sacado del Frente de Izquierda Unida, en vez de tener 5 bancas, tenemos que tener un montón más. Pero bueno, es el objetivo de eliminar voces disidentes que hacen a los mínimos derechos democráticos que tiene que tener las expresiones políticas, en este caso el Frente de Izquierda Unida. Entonces, así como ataca a los periodistas, así como Milei aplica un plan motosierra, digamos, brutal, que se maneja con decreto de necesidad de urgencia y que se maneja con veto, decreto de necesidad de urgencia, veto y decreto de necesidad de urgencia. Eso es completamente reaccionario, antidemocrático, dictatorial, ¿no es cierto?, bajo todo punto de vista. En lo económico, en lo social también lo es, y en lo político electoral también lo es. Y ojo que no solo, digamos, el intento es, digamos, proscribir a la izquierda, sino también a otras fuerzas menores, porque si vos te fijás hoy en el Parlamento hay un montón de bloques menores, muchos de ellos son cómplices directos del gobierno, otros son amigables, otros son minoritarios, lo que fuere, pero todo es limpiar eso para que haya, digamos, inclusive lo que ellos aspiran, ¿no? Es decir, inclusive esto también te lo digo porque, bueno, es parte de el guiño que le ha hecho el peronismo a Milei. A eso quería llegar. En ese sentido, ¿cómo se está viviendo en el Congreso? Porque es evidente que Milei no está solo, la Libertad Avanza, digo, en este proyecto. Quería saber, siendo diputado nacional, cómo lo estás viviendo y qué cosas estás analizando dentro del debate, ¿no? Bueno, es una complicidad enorme de todos los bloques que se dicen opositores al gobierno, y que incluye a Unión por la Patria. Son todos son cómplices de alguna u otra manera. Está la complicidad más directa del PRO, los radicales que se han dividido, es decir, que no aparecen los radicales con peluca, pero aparecieron también los peronistas con peluca. O sea, los peronistas que le dieron el voto para la ley base, le dieron el voto para que cayera la ley del financiamiento educativo, la ley de jubilaciones. Cuando se los vetó, hubo peronismo que ahora reciben plata del gobierno de los ATN, en el caso de Catamarca, en el caso de Tucumán, y otros que fueron las listas de Unión por la Patria, y las cosas que no salieron del Parlamento, no salieron. Varias sesiones ha habido, que se han citado sesiones especiales para tirar abajo el DNU de la deuda, para reglamentar los decretos de necesidad de urgencia para que el gobierno no las pueda usar, y sin embargo han fracasado, pero han fracasado no porque no fueron los 37 de la Libertad Avanza, que es una ultraminoría, sino que del resto de los 257 diputadas y diputados de lo que se denomina la oposición, salvo el Frente de Izquierda, les han fracasado porque no vinieron 9 peronistas, y uno que tuvo colitis, y el otro que no sabía cómo tomar el subte para llegar. Se han visto cosas desopilantes en el Parlamento, pero lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que el peronismo ahora le ha hecho un guiño a esto que vos decís de las PASO, porque no es las PASO, es la reforma electoral. Okay. Sí, estamos bastante acostumbrados, ¿no?, a estos guiños. Tenemos muy poquito tiempo. Mi pregunta, la última, para cerrar la entrevista, tiene que ver con que me parece que queda claro esto que decíamos al comienzo, de la importancia de que haya diputados y diputadas de izquierda en el Congreso, por todo esto que viene enunciando, ¿no?, por la complicidad muchas veces del peronismo con la Libertad Avanza, ni hablar del PRO. Ahora, ¿qué está faltando para que haya más diputados de izquierda dentro de las bancas? Y bueno, si no hubiera, digamos, mucha proscripción electoral y todas las maniobras que hay en las leyes electorales para que la izquierda pueda tener más banca, eso podría ocurrir. No, bueno, también lo que pasa es que es cierto, es decir, hay que ver que Milei ha ganado con el hartazgo del gobierno anterior. Y si uno va, y inclusive yo he ido al exterior, y muchas veces se habla de la izquierda y se habla del peronismo, y siempre nos encargamos de decir, no, la izquierda no es el peronismo, es el Frente de Izquierda Unida, pero ha habido una complicidad muy grande. Entonces ha habido un hartazgo muy grande que en las elecciones se canalizó vía
un gobierno de ultraderecha tan siniestro como el de Milei. Okay. Y bueno, hay que hacer la experiencia. Yo creo que por el lado de los que votaron a Milei se está haciendo la experiencia, por eso hay una gran parte que ya empieza a atribuir a que el gobierno es el responsable de todo lo que está ocurriendo, del robo salarial, jubilatorio, ni que hablar de los medicamentos a las y los jubilados, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también hay una experiencia muy grande con las y los trabajadores, compañeras de la juventud y de mujeres y demás, con el peronismo, que están viendo de que la CGT, que responde al peronismo, está en un pacto con el gobierno. Hay diputadas y diputados del peronismo que vienen votando con Milei. Y ahora el peronismo reflota con la campaña de Cristina, diciendo no, estamos por reconstruir el peronismo, pero le están dejando correr el ajuste, Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a seguir impulsando es que la mayor unidad para derrotar el plan motosierra de Milei, de los gobernadores y del Fondo Monetario, y vamos a seguir peleando, que siempre lo hemos hecho, por un plan económico alternativo, completamente distinto, que parta de suspender en forma inmediata los pagos de la deuda externa. Argentina no solo que no va a salir, se va a seguir hundiendo en el hambre, en la pobreza, en la degradación y en el sometimiento y en el saqueo, en este caso mucho más con Milei, con el tema del RIGI, porque sigue, digamos, bajo el dictado del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Macri nos endeudó por 45.000 millones de dólares, eso se fue reconocido por el gobierno de Alberto y Cristina, y ahora, por supuesto, Milei aprovecha para redoblar todo eso. Así que ese es el compromiso del Frente de Izquierda Unidad, y bueno, y apostamos a seguir creciendo, por supuesto. Quien habla es Juan Carlos Giordano, diputado nacional de la izquierda socialista del FIT. Esperamos seguir en comunicación, volver a charlar, y obviamente esto, ¿no?, de buscar la manera de que haya mayor representatividad de la izquierda dentro del Congreso, a pesar de las trabas que se ponen evidentemente en las reformas electorales y lo grave que puede llegar a ser que haya una especie de limitación para que entre cualquiera de los partidos minoritarios, con lo necesario que son para la democracia. Y bueno, esto, ¿no?, nos queda pendiente de ver de qué forma hay más diputados y diputadas de izquierda dentro del Congreso. Juan Carlos, le agradecemos un montón el tiempo y claramente nos mantenemos en contacto. Le agradecido soy yo. Muy buenas tardes, gracias. Hasta luego.